si X es un conjunto de ordinales, si X es un conjunto de números ordinales, entonces X con esta relación es un conjunto bien ordenado. Y uno ahí me puede decir, oye, pero ¿cuál es la relación menor o igual? Nosotros definimos un menor. Lo definimos en el conjunto de ordinales. Y algo que sí podemos hacer es pues en restringir esa relación a este conjunto de números ordinales. Ese sí estamos diciendo que es un conjunto de números ordinales, ¿eh? Estamos diciendo aquí explícitamente X es un conjunto de números ordinales. Este sí es un conjunto. Y esa relación que definimos la restringimos al conjunto X, ¿no? La relación que definimos en la clase de ordinales, ¿no? Pero aquí tenemos un menor igual. Eso no es ningún problema. Nada más hay que recordar aquí que otra vez teoría de conjuntos 1, recordatorio. Si nosotros tenemos definido esto, si tenemos definido un orden estricto, podemos definir un orden no estricto. En términos de este orden, por supuesto. ¿De qué manera? De la siguiente manera. X es menor o igual que Y si, solo si X es menor que Y o X es igual a Y. Está dando chance a que se dé la igualdad, ¿no? A que un elemento esté relacionado consigo mismo. Ajá. Y de un orden. Esa es una. Otra es, bueno, ¿qué tal si tienes un orden no estricto? Si tenemos un orden no estricto, podemos definir un orden estricto de la siguiente manera. De la siguiente manera. X es menor que Y si, solo si X es menor o igual a Y y X es distinto de Y. Ajá. Y entonces todo orden estricto me induce un orden no estricto. Y todo orden no estricto me induce un orden estricto. Ajá. Entonces siempre de un orden estricto puedo pasar a un no estricto. Si yo al no estricto le aplico esta idea, regreso al orden estricto original. Ajá, son cosas que se prueban en teoría de conjuntos 1. Y entonces si aquí yo pongo un menor igual, pues está bien. ¿Por qué? Porque yo tenía un orden estricto en la clase de los ordinales, ¿no? Pues de ese orden estricto podemos pasar a este orden no estricto. ¿Por qué se hace esto? Para simplificar un poquito la prueba y no considerar caso en que son iguales. El caso en que sí es el menor estricto, porque lo vamos a necesitar en algún momento. En algún momento en la prueba vamos a tener la posibilidad de que ciertos elementos sean iguales. Y para no meternos en muchos casos, pues lo que uno hace es ponerle con un menor igual se resuelve el problema, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la demostración. Bueno, pues, ¿qué sabemos ya? Ya sabemos que X con esta relación es un orden lineal. Por lo que se probó, por la propiedad que probamos antes de esta, ¿no? Inmediata.
Ya sabemos que X con este menor o igual es un orden lineal. ¿Qué es lo que nos falta ver? Basta probar que todo subconjunto no vacío tiene elemento mínimo. ¿Ok? Entonces vamos a tomarnos un subconjunto no vacío y vamos a ver que tiene elemento mínimo con esta relación, por supuesto, ¿no? Entonces, vamos a tomarnos un elemento así, ¿ok? Lo que basta probar es esto, ¿no? Basta probar que todo subconjunto no vacío tiene elemento mínimo. Ojalá y me quepa aquí la prueba en este cachito. Vamos a ver. Pues empezamos tomando sea subconjunto de X no vacío. Y vamos a tomarnos un elemento alfa en A. Alfa es un ordinal, estamos de acuerdo. Por lo tanto es un conjunto, ¿no? A también es un conjunto. Y entonces tenemos estas dos posibilidades. Caso 1 y caso 2. El caso 1 es que pues estos dos conjuntos al intersectarlos, la intersección sea vacía. Y otro caso, pues ¿cuál es la otra posibilidad? Que al intersectar a alfa con el conjunto A, la intersección sea distinta del vacío. ¿Estamos de acuerdo que esas son las únicas dos posibilidades? Ajá. Entonces, vamos a ver que en cualquiera de los dos casos, el conjunto A va a tener elemento mínimo. Muy bien. Entonces, caso 1. Vamos a ver con el caso 1. Si alfa intersección A es igual al vacío, vamos a tomar un elemento aquí arbitrario en A. Sea, ¿cómo le llamamos? Por ejemplo, beta, ¿no? Sea beta que pertenece a A. Justo como alfa intersección A es igual al vacío, entonces que estamos de acuerdo que podemos decir que beta no pertenece en alfa. Pues si beta no pertenece en alfa, ¿eso qué quiere decir? Que beta, con la notación de menor, beta no es menor que alfa. Pero como este menor es un orden es un orden lineal, entonces la otra posibilidad, bueno, entonces ¿qué tenemos? Pues que alfa debe ser menor o igual a beta. ¿Y eso qué nos dice? Pues fíjate, aquí tomamos un elemento en A arbitrario. Tómate un elemento en A, el que sea. Y terminamos llegando a que ese elemento que te tomaste en A debe ser mayor o igual que alfa. Entonces, ¿qué se concluye? Pues la conclusión es que, aquí voy a poner abajito, aquí abajito lo pongo, que alfa es mínimo, es el elemento mínimo, ya lo puse así, es mínimo, en A. ¿Estamos de acuerdo que alfa sí pertenece a A? Ve aquí lo que dijimos, sea alfa en A. Es un elemento en A que es más chiquito que todos los elementos que se encuentran en el conjunto A. Claro, si te tomas a beta igual a alfa, pues aquí sí se va a dar evidentemente la igualdad. Ese es el único caso. Los demás son menores estrictos. Entonces, alfa es mínimo en A. En el caso en que alfa intersección A es el vacío. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si alfa intersección A es distinto del vacío? Bueno, si alfa intersección A es distinto del vacío, entonces lo voy a poner de esta forma. El vacío es distinto de alfa intersección A. Y alfa intersección A, pues se queda contenido tanto en A como en alfa. En particular se queda contenido en alfa. Y entonces, ¿qué se les ocurriría hacer? Pues alfa es un ordinal. Por ser un ordinal, está linealmente ordenado con la relación de pertenencia, orden estricto, acuérdense, y todo subconjunto, eso es lo importante,
todo subconjunto no vacío, o sea, por ejemplo este, tiene elemento mínimo. Ok, entonces, aquí pues porque alfa es ordinal, ¿no? Entonces, alfa intersección A tiene elemento mínimo. ¿Esto sí se ve? Sí. Tiene elemento mínimo. Pero aquí hay que tener cuidado, no es elemento mínimo en... más bien, ¿tiene elemento mínimo en dónde? En alfa. ¿Ok? Y vamos a poner un nombre a ese elemento mínimo. Llamémosle. ¿Cómo le llamamos? Beta, ¿no? Beta. Sí, beta está bien, sí, beta. Y la afirmación es la siguiente. Ok. Ya encontraste un mínimo. Perdón. Ya encontraste un mínimo de... en el conjunto alfa intersección A. Ajá. Pero ese mínimo, quién sabe si de principio no sabemos si es mínimo del conjunto A. Ajá. Pues lo que vamos a ver es que aunque este haya sido el mínimo en alfa intersección A, beta es el mínimo en alfa intersección A, beta sigue siendo el mínimo en todo el conjunto A. Afirmación. Beta es mínimo en alfa intersección. Beta es mínimo en A. ¿Ok? Entonces, va la demostración. Ojalá y me quepa aquí. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Pues vamos a tomarnos un elemento en A. Vamos a llamarle X. Sea X que pertenece a A. Entonces tenemos un caso. Vamos a dividirlo en dos casos. Ajá. Un caso es que X pertenezca en A intersección alfa. Si X pertenece en A intersección alfa, es un hecho que beta es menor o igual a X. ¿Por qué? Porque sabemos que beta es mínimo en la intersección de alfa con A. Ahí es mínimo beta. Así, ahí es un mínimo. Así lo tomamos. El caso 2. Ahora, supongamos que X pertenece en A. Eso es un hecho. Siempre X va a estar en A. Así lo tomamos. El caso 2 sería X en A y X no pertenece en alfa. ¿Ok? Pero tanto X como alfa son ordinales. ¿Ok? Y entonces que X no pertenezca en alfa es lo mismo a decir que X no es menor que alfa. Y como este es un orden lineal, entonces estos dos ordinales deben de ser comparables, ¿estamos de acuerdo? Entonces lo que tenemos es que alfa es menor, debe ser menor o igual que X. ¿Ok? Entonces alfa es menor o igual que X. Por otra parte, beta es un elemento en alfa intersección A. Entonces eso quiere decir que beta es un elemento en alfa y beta es un elemento en A. Esas dos propiedades son importantes. Beta está en alfa. Y beta está en A y beta está en alfa. ¿Ok? De que beta está en alfa, podemos decir que beta es menor que alfa. Ajá. Usando la notación de menor. Y alfa es menor o igual a X. O sea, esto se sigue, rojo se sigue de rojo. Ajá. Y esto es por esto de aquí. Este de aquí es por este. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Pues entonces tenemos que beta es menor que X.
y beta es un elemento en A. Pero está súper bien, ¿no? ¿Por qué? Porque X nos tomamos un elemento en A y teníamos dos casos. Que X estuviera en alfa, realmente ese fue el primer caso, considera que X está en alfa, y el otro caso es que X no pertenezca en alfa. Y en cualquier caso, fíjate lo que llegamos. Llegamos a que se puede dar el menor o igual, o el menor estricto, ¿ok? Pero ¿eso qué quiere decir? Que beta realmente es el mínimo en el conjunto A. Porque al final de cuentas tomamos un X en arbitrario y en cualquiera de los dos casos, que X esté en alfa o que X no esté en alfa, concluimos que beta es el más chiquito. Es más chiquito o igual a X. Como X fue arbitrario, se concluye que beta es el mínimo. Vamos a escribir eso. ¿Dónde lo ponemos? Aquí. Ok, mi mano ya no alcanza. A ver, por lo tanto, beta es igual al mínimo del conjunto A. Ok, entonces beta es el mínimo de A. ¿Y eso qué nos dice? Pues, ¿qué es lo que queremos probar? Acuérdense que queremos probar que todo subconjunto no vacío en X, con la relación de menor o igual, tenía elemento mínimo. Pues ya lo acabamos de probar. Tomamos un subconjunto no vacío y dividimos la prueba en dos casos, en esta de acá, y en cualquier caso llegamos a que A tiene un elemento mínimo. Perfecto. Entonces este es un conjunto. X con el menor o igual es un conjunto bien ordenado. Eso vamos a ponerlo aquí. Ok. X con el menor o igual es un cobo. Conjunto bien ordenado. Y no importa qué conjunto de ordinales te tomes. Mientras sea un conjunto, o sea, tomas un conjunto de números ordinales y siempre X con la relación de pertenencia, porque esta es la relación de pertenencia, ¿no? Solo que le cambiamos la notación un poquito para usar la notación de órdenes parciales, totales, ajá, pero es la relación de pertenencia dando posibilidad de la igualdad. Con esa relación tenemos un conjunto bien ordenado. ¿Va? Propiedad 7, este resultado es, ya podríamos ponerlo como un teorema, es algo interesante por sí solo. Pero de aquí vamos a sacar otro resultado más. Propiedad 8. A ver. Propiedad 8. 8. Sea X un conjunto de números ordinales. Sea X un conjunto de números ordinales. Toma el conjunto de ordinales que tú quieras. Entonces, lo que vamos a probar es que siempre va a existir otro número ordinal. Bueno, tienes un conjunto de números ordinales y lo que vamos a probar es que siempre existe un número ordinal tal que alfa no pertenece en X. O sea, siempre va a haber un ordinal, dado un conjunto de ordinales, siempre va a haber un ordinal que se queda fuera del conjunto. O sea, si hacemos un dibujito, aquí tendríamos a la OR, a la clase de ordinales. Y tómate un conjunto de ordinales, el que sea. Sea como sea que te lo tomes, si este es un conjunto de ordinales, siempre, siempre, siempre vas a encontrar un elemento fuera. Es algo que siempre va a pasar. Ok. Y fíjense que de esta propiedad se sigue
que el conjunto de ordinales no es un conjunto. Pero ahorita lo vamos a hacer con cuidado. Vamos a hacer la prueba con cuidado. Ajá. Pero básicamente esto lo que nos está diciendo es que el conjunto de ordinales no es un conjunto. Es una clase propia. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a probar este resultado. Va la demostración. Ojalá y me quepa aquí. Estaría bien. Pero bueno, ahí va. ¿Qué tenemos que hacer? Pues la idea es construirse un ordinal, ¿no? Que no se encuentre en X. Eso no existe, entonces vamos a construirnos uno. En este caso, vamos a ponernoslo a construir. Ahí va la demostración. Ojalá y se acuerden del axioma de la unión. Notemos que la unión de X es transitivo, es un conjunto transitivo. No sé si eso amerita hacer una prueba. Eso es también algo de teoría de conjuntos o no. Vamos a hacer la prueba aquí en paréntesis. Es muy sencilla, bien, chequen. Vamos a demostrar que es transitivo. Pues tomamos un z en la unión de X. Como z está en la unión de X, entonces debe existir un X minúscula en X, tal que z pertenece en X. Pero X es un ordinal. Y como X es un ordinal, porque ¿cómo nos tomamos el conjunto X? El conjunto X es un conjunto de números ordinales. Y tomamos un z tomamos un elemento X minúscula en el conjunto de ordinales X. Tomaste z en el elemento X, que es un ordinal, y entonces podemos, como es un ordinal, es un conjunto transitivo. Entonces, z es un subconjunto de X. Pero a su vez, X es un subconjunto, X minúscula es un subconjunto de la unión de todos los elementos en X. Eso me implica que z es un subconjunto de la unión de X. Y ahí está la prueba. Todo elemento todo elemento de la unión de X es un subconjunto de la unión de X. Ajá. Eso es ser transitivo, ¿no? Ahí está una mini prueba. Entonces es transitivo. Y y la otra observación que hay que hacer es que la unión de X es un conjunto de ordinales. Entonces, por lo que se probó que sería la propiedad 7, la unión de X con esta relación es un conjunto bien ordenado. Y entonces fíjate lo que tú tienes. Pero acuérdense, el menor igual que es la relación de pertenencia, ¿no? Dando chance a que estén relacionados dos elementos iguales. O sea, es más, como les dije, ¿no? De un orden no estricto podemos pasar a un estricto. Entonces quítale esto. Es válido. Quítale el menor. El igual, ¿no? Más bien. Entonces la unión de X con la relación de orden estricta es un conjunto bien ordenado. O sea, es un orden lineal estricto donde cada subconjunto no vacío tiene elemento mínimo. Y acuérdense que el menor en realidad es la pertenencia. Solo le cambiamos la notación, eso es todo. Y entonces si es un conjunto que está linealmente ordenado estrictamente con la relación de pertenencia, donde todo subconjunto no vacío tiene elemento mínimo, y además es transitivo, pues cumple las propiedades para ser un número ordinal. Por lo tanto, o sea, de aquí de este razonamiento se concluye
que la unión de X es un número ordinal. ¿Y esto en qué nos va a ayudar? Pues acuérdense que el objetivo es construirse un ordinal que no forme parte del conjunto, que no sea elemento del conjunto X. Ahorita nos construimos este ordinal, ¿ok? Sea alfa, y vamos a considerar el sucesor de la unión de X. O sea, vamos a denotar por alfa al sucesor de la unión de X. Entonces alfa es un número ordinal. Porque al principio, creo que fue la primera propiedad, dijimos que si un conjunto es un ordinal, su sucesor también es un número ordinal. Eso no lo probé, pero lo comentamos, ¿no? Les dije que eso iba a venir en la tarea, ¿no? Entonces alfa es un número ordinal. ¿Ok? Alfa es un número ordinal. Y la afirmación es que justamente lo nombré alfa, ¿no? Y en la propiedad, bueno, en el enunciado del teorema, hablo de un alfa tal que alfa no pertenece en X. O sea, le puse la misma notación porque justo este ordinal va a ser el ordinal que no se encuentra en X. Afirmación. Alfa no pertenece en X. Ese ordinal no va a pertenecer en X. Vamos a hacer la demostración. ¿Cómo? Pues vamos a suponer que sí. Supongamos que sí estuviera. Supongamos que... Si lo estoy haciendo bien, sí, ¿no? Supongamos que alfa pertenece en X. Ok, si alfa pertenece en X, entonces alfa es un subconjunto de la unión de todos los elementos en X. Y como aquí es una contención con chance a la igualdad, pues esto lo podemos dividir en dos casos. Tenemos que alfa es un subconjunto propio de X, esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que alfa sea igual a la unión de X. Ajá. Fíjate que de la primera posibilidad, que es, vamos a ponerla en rojo, esta, se concluye que vamos a usar la notación de pertenencia o de pertenencia, ¿no? Probamos que si hay contención propia, este es un ordinal, es lo que dijimos aquí abajo. Es un ordinal, este es un ordinal y hay contención propia. Por una de las propiedades que probamos, que no me acuerdo qué número es, se sigue que alfa debe pertenecer a la unión de X. Y claro, esto lo ponemos en rojito, ¿no? Porque de rojito se sigue rojito. Ahí está. Y el otro caso es que alfa sea igual a la unión de todos los elementos en X. Ahora, ¿cómo se compara la unión de X con su sucesor? Ah, bueno. Por otra parte, la unión de X, la unión de todos los elementos en X, es un elemento en el sucesor de la unión de X, todos los elementos en X. Pero el sucesor de este, ¿quién es? Es alfa, ¿no? O sea, dicho de una manera más, un poquito más simplificada, un poquito nada más, la unión de X pertenece en alfa, ¿ok? Pero veamos lo que tenemos justo aquí, en esta parte, en este cachito. Tenemos estas dos posibilidades. O alfa es elemento de la unión, o alfa es igual a la unión. Ajá. Eso, unido a esto, ¿a qué nos va a llevar? Pues, si alfa pertenece a la unión, y vamos a irlo en dos partes, ¿no? Alfa pertenece a la unión de X, por esto, que ahora lo tendría que poner en rojito, ¿verdad? Creo. Así, ajá. Y la unión en X pertenece en alfa. Eso lo vamos a poner con un
Aquí un verde, no se ve el verde, ¿verdad? Bueno, aquí. Así, ahí está. Pero aquí que se sigue. Se sigue que alfa pertenece en alfa. Contradicción. Suponiendo qué cosa. Suponiendo que alfa pertenece en la unión de todos los elementos de X. Se llega a que alfa pertenece a alfa. Eso no es posible. Ahora, ¿qué pasa con el otro caso? Que alfa es igual a la unión de X. Pues está peor porque si alfa está en la unión de X, entonces lo que se sigue, aquí podríamos un un O. Entonces el otro caso es que alfa pertenece en alfa en automático. Porque si alfa es igual a la unión de X, por esto, se seguiría que alfa pertenece en alfa también. Y eso también es una contradicción. Si esto lo bajamos aquí, pues tenemos alfa pertenece en alfa y es una contradicción. O sea, en cualquier caso, si alfa pertenece a la unión de todos los elementos de X o alfa es igual a la unión de todos los elementos de X, llegamos a que alfa es elemento de alfa. No puede ser posible. Es algo que probamos es algo que probamos que no puede suceder, ¿no? Un ordinal no puede ser elemento de sí mismo. Entonces esto nos lleva a una contradicción. Por lo tanto, ¿qué supusimos mal? Pues supusimos mal que alfa es un elemento de X. Esto fue lo que supusimos mal. Esto estuvo mal suponerlo. Por lo tanto, alfa no pertenece en X. Y ya está. Ya construimos un ordinal que no es elemento de mi conjunto de números ordinales. Entonces, siempre que tú tomes un conjunto de números ordinales, siempre te vas a poder construir un ordinal que no es elemento del conjunto de ordinales que te hayas tomado. ¿Está bien? Entonces, bueno, tenemos este resultado. Moví esto y creo que nos... no. Chin, aquí fue una falla. Que esto ya no lo acomodé al final. A ver. Estos son los dibujitos que hice. Ahora sí que aquí pues podrían pausar el video y checar todo lo que escribí en esta parte de la hoja. Y esto sí se vio. Esto se vio completamente. Entonces bueno, ahí está. Ahora pasamos a la propiedad 9. Ahora sí me voy a fijar que esté bien esto. Sí. Propiedad 9. Propiedad 9, que es es lo que les había comentado al principio de esta clase, ¿no? Que el conjunto de números ordinales no es un conjunto. Entonces sería una clase, ¿no? Bueno, el conjunto de números ordinales no es un conjunto. Ajá. Bueno, pues va la demostración. Que en el fondo es lo que hicimos hace ratito, ¿no? Pues vamos a hacerlo con cuidado. Demostración. Supongamos que sí. Que OR sí es un conjunto. Entonces, pues uno puede dibujar a su conjunto de ordinales, ¿no? Ahí está tu conjunto de ordinales. Imagínatelo así, ¿no? Y pues se supone aquí se encuentran todos los números ordinales, ¿no? Están todos tus números ordinales. Y vamos a suponer que es un conjunto, que sí es un conjunto es un conjunto, ¿ok? Entonces, por la propiedad 8, la que acabamos de probar, yo sé que existe un X que pertenece al conjunto de ordinales, tal que X no pertenece. En este caso, OR jugaría el papel del conjunto X. Ajá.
tienes un conjunto de ordinales, que en este caso sería X, ¿ok? Y entonces, por la propiedad 8 hay un elemento en el conjunto ordinal que en este caso sería, bueno, con la notación sería X, tal que X no pertenece en X. O sea, lo que estás diciendo es que hay un ordinal que se queda fuera del conjunto de números ordinales. Pero eso no es posible, ¿no? Entonces, existe un X en el conjunto de ordinales, tal que X no pertenece en X, que es el conjunto de ordinales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues que X pertenece en OR y a su vez X no pertenece en OR. No puede ser posible, ¿verdad? Contradicción. ¿Qué supusimos mal? Pues supusimos mal que el conjunto de ordinales, la clase de ordinales era un conjunto. Por lo tanto, OR no es un conjunto. Ese resultado sí es ese sí podríamos hacerlo pues como un teorema, un resultado muy bonito. De hecho, se le conoce como la paradoja de Boulatty-Fort. Ajá, creo que sí, si no me equivoco, es la paradoja de Boulatty-Fort. La siguiente clase vamos a hacer otra prueba de este resultado. Posiblemente haga otra prueba, porque es un resultado importante. Ajá. De hecho, con este resultado, cuando tengamos ya definidos a los números cardinales y nos preguntemos si el conjunto de los números cardinales existe, la respuesta es que no existe el conjunto de números cardinales. Pero justo para probar que no es un conjunto, nos vamos a ayudar de que el conjunto de ordinales no es un conjunto. O bueno, la clase es una clase. Ajá. Nos vamos a ayudar de este resultado. Y vamos a hacer otra prueba de esto, pero en la siguiente clase, que es en la siguiente clase. ¿Ok? Vamos a continuar. Todavía hay que probar algunas cositas. Vamos a ver si está bien la hoja. Sí. Propiedad ¿qué propiedad sería? La propiedad 10. Ok, propiedad 10. Seguimos trabajando con un conjunto de ordinales. Sea X un conjunto de ordinales. Entonces, la unión de todos los elementos en X es la mínima cota superior de X. O sea, ¿qué quiere decir eso? Pues la unión de X tiene la propiedad de ser una cota superior. ¿La unión de X es un ordinal? Sí. Es algo que probamos, ¿no? En medio de la prueba de la propiedad 8, creo, probamos que la unión de X es un número ordinal. Ajá. Entonces, ese ordinal, la unión de X, va a quedar por encima, con chance de la igualdad, de todos los elementos que están en X. Ajá. Si vamos a hacer un dibujo de esto. Aquí está la unión de X. Ajá. Y todos los elementos de X, o sea, pensemos que es todo este cacho, estos aquí, qué sé yo, ¿no? Algo así, ¿no? Esto es X. Pues todos van a quedar por debajo de este ordinal, la unión de X. Y cualquier otro ordinal que te tomes, que tenga la propiedad de quedar por encima de cada elemento de X, un gamma, digamos, pues debe de ser menor. Agarré el mismo color, no agarré el mismo, pero se puede. Debe de ser
la unión de X debe ser menor o igual que gamma. Acuérdense que este menor o igual es la relación de pertenencia. O sea, entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues que si tomas otra cota superior, pues la unión de X es igual a esa otra cota superior, o la unión de X pertenece a esta cota superior gamma, ¿no? O pertenencia o unión. Tenemos esas dos posibilidades. Ok, entonces vamos a probarlo. Es una prueba muy sencilla, pero es un resultado muy bonito porque después de esto, ya la notación que se usa para describir la unión de todos los elementos de un conjunto de ordinales es la de sub de X. Ajá, vamos a escribir sub de X. Vamos a hacer la prueba. Demostración. Primero veamos que la unión de X realmente es una cota superior. Pero esto es muy sencillo. Tomemos sea alfa que pertenece en X. Como alfa pertenece en X, entonces alfa es un subconjunto de la unión de todos los elementos en X. Y como es un subconjunto que don chance la igualdad, entonces tenemos esto. O alfa es un subconjunto propio de la unión de X, o alfa es igual a la unión de X. Si alfa es un subconjunto propio de X, entonces alfa es menor a la unión de X, ¿no? O la otra posibilidad es que alfa es igual a la unión de X. Pero junta esto y ¿qué queremos? ¿Qué obtenemos? Pues que alfa es menor o igual a la unión de X. O sea, la unión de X es un ordinal que sí queda realmente queda por encima de todos los elementos de X. Entonces sí es una cota superior. Por lo tanto, la unión de X es una cota superior. Y ahora vamos a ver qué es la más chica de las cotas superiores. Si gamma es otro ordinal tal que para todo alfa que pertenece en X, alfa es menor o igual a gamma, entonces podemos hacer el siguiente razonamiento. Checa. Como alfa es menor o igual a gamma, pues entonces alfa debe ser un subconjunto de gamma. Alfa es un subconjunto de gamma, y esto para cada alfa que pertenece en X. Pero entonces, como es para cada alfa en X, si yo hago esta unión, aquí qué estoy haciendo, estoy considerando el conjunto de todos los elementos que son elementos de algún ordinal en X. Ajá. Y tenemos que esos ordinales que viven en X son subconjuntos de gamma. Entonces, tenemos esta contención. Igual aquí podríamos hacerlo con un poquito más de cuidado. Checa. Es que la clave aquí está en entender qué es este símbolo, que luego se le complica. La unión de X, ¿qué es la unión de X? Son todos los zetas con la propiedad de que existe un X minúscula en X, tal que Z pertenece en X. Y entonces, si alfa es un subconjunto de gamma para cada alfa en X, entonces cada z si yo me tomo uno de estos zetas, ¿dónde está? Está en un elemento de X. Pero todos los elementos de X, todos los elementos de X grande, son subconjuntos de gamma. Entonces, como z está en X, y aquí lo pongo en chiquito, y X es un subconjunto de gamma, pues entonces Z también tiene que estar en gamma. Y entonces todos los elementos de la unión de X, esto es por definición, ¿no? La definición de una unión. Entonces todos los elementos en la unión todos los elementos de la unión de los elementos de X es un subconjunto de gamma, por esto.
por esto se sigue. Ajá. Y esto a qué nos lleva a que entonces la unión de X es menor o igual a gamma. O sea, la unión de X es la mínima cota superior de X. Y bueno, aquí un poquito tratando de aprovechar al máximo la hoja, tenemos la siguiente definición. Dado un conjunto de ordinales, al número ordinal unión de X, lo denotamos por sub de X. Es notación, ¿no? Tomas un conjunto de ordinales X y el número ordinal unión de X lo vamos a denotar por el sub de X, el supremo de X, porque se comporta como un supremo, ¿no? Es cota superior de todos los elementos de X y además es la más chiquita. Ok, entonces bueno, este es otro resultado que cumplen los ordinales. Y ya casi estamos llegando al final de todo esto, porque con este último resultado podemos concluir lo siguiente. Es más, podemos ponerlo como un teorema. Sí está bien, así, como un teorema que diría lo siguiente: OR con la relación de pertenencia es un orden lineal donde todo subconjunto no vacío, tiene supremo. O sea, es un orden lineal con la propiedad de la mínima cota superior. Cualquier conjunto, o sea, aquí realmente todo conjunto, déjenme quito esto de subconjunto, es un orden lineal, si tenemos un conjunto de ordinales no vacío, siempre va a tener supremo. O sea, este conjunto linealmente ordenado tiene la propiedad de la mínima cota superior. Después vamos a ver que esta clase con esta relación de orden en realidad no puedo decir que es un conjunto, por supuesto, ya vimos que es una clase, pero se va a comportar como un conjunto bien ordenado. Cualquier clase no vacía, de cualquier subclase no vacía que te tomes, va a tener elemento mínimo. Ajá, ya les había comentado eso al principio de la clase, creo. Lo vuelvo a comentar, pero eso lo vamos a probar en la próxima clase, ¿ok? Pues es un resultado muy importante y se va a ocupar en varias